Hola amigos, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y es sobre el retorno a casa de nuestros drones o RTH. Sigan con nosotros. Un requisito importante para realizar un vuelo seguro con dron es el retorno a casa. Ahora bien, vamos a aprender a hacer una configuración correcta de cómo debemos hacer esta configuración. Para este tipo de elementos tenemos que ver varias situaciones, como por ejemplo lo que es la ubicación donde vamos a hacer nuestros vuelos. Ahora tenemos que mirar cuáles son las zonas más altas, cuáles son las zonas más bajas, qué elementos pueden interferir para que nuestro retorno a casa sea seguro o no. Ahora tenemos que tener en cuenta lo siguiente: siempre que ustedes vayan a volar su dron, tienen que mirar el entorno, qué es el elemento más alto que ustedes van a encontrar para ese retorno a casa. Un edificio, un árbol, una montaña, un elemento geográfico que de pronto esté interviniendo dentro de este proceso automático de nuestro dron. Ahora miremos, siempre debemos manejar una altura normalmente entre 60 y 80 metros para realizar este retorno a casa. Si en dado caso vemos que el área no necesita tanta altura, podemos bajar esa altura a 30-35 metros, que es una altura buena. Ahora, si nuestro dron está más alto de esa altura que tenemos programada dentro de nuestro RTH, vamos a encontrar que el dron no va a descender a la altura que le hemos programado y va a regresar. Él solamente va a hacer desde la altura en donde se encuentre, va a hacer el retorno directamente al punto de origen. Si en dado contrario, si está por debajo de la altura que está programada dentro del RTH, el dron lo que va a hacer es subir a la altura deseada y desde ahí empezar nuestro retorno a casa para terminar la aplicación. Ahora, si en dado caso nuestro dron tiene algún obstáculo en la parte del frente, tenemos que tener en cuenta que la configuración de nuestros sensores de nuestro dron, tanto adelante, atrás, arriba, abajo, dependiendo del modelo, deben estar activados para que la función de RTH cumpla su función, que en dado caso que él encuentre algún obstáculo, él lo que trate es de evadir este obstáculo, bien sea subiendo o bien sea desplazándose a derecha o a izquierda. Normalmente lo que él va a hacer es subir hasta una altura que él vea que ya no hay ningún problema y puede seguir adelante para hacer nuestro retorno a casa. En algunos casos, cuando ustedes hagan la configuración del RTH, él nos va a dar tres opciones de qué debe hacer en el momento de una desconexión de señal. Él puede quedarse estacionario, él puede hacer un retorno automático a casa o puede descender automáticamente. Estas tres opciones dependen mucho del área donde ustedes estén haciendo su vuelo. Si en algún momento están haciendo de pronto un sobrepaso por debajo de una estructura, un puente, una cascada o alguna cosa que de pronto tengamos problema de que el dron sí va a subir, en dado caso de una desconexión se pueda estrellar, lo mejor es dejarlo en modo estacionario para que nosotros cambiemos nuestra posición del control y poder volver a reconectarnos y poder salvar nuestro equipo. Si están trabajando en un sitio cerrado, preferiblemente también dejarlo en modo estacionario. La función de que él aterrice automáticamente muchas veces es complicada. ¿Por qué razón? Porque es que si ustedes están volando sobre un lago y pierde conexión y el dron automáticamente desciende, pues se va a ahogar. Entonces vamos a perder nuestro dron. Importante siempre mirar el medio donde ustedes estén trabajando y siempre antes de realizar el vuelo revisen la configuración del RTH. Ahora, hay una cosa muy importante que ustedes deben tener en cuenta y es la siguiente. El dron es el que le dice al C2 cuántos satélites hay disponibles en conexión. No lo entrega ni el teléfono ni el C2. El que da la información de dónde están y cuántos satélites están viendo en ese momento es nuestro dron. Entonces, ustedes muchas veces cuando están empezando a volar van a encontrar un número X de satélites en el punto donde hacen nuestro despegue. Pero
A medida de que ustedes van volando, se van a dar cuenta que él va a ver más o menos satélites en el momento del vuelo. Entonces, por eso les estoy comentando que el que determina el número de satélites no es el celular, no es la tablet, no es el C2, sino es el dron como tal. Ahora bien, muy importante para el retorno a casa, la primera fotografía que él toma en el punto de origen. El punto de origen se determina en el momento de que ustedes están haciendo nuestro despegue. Hay dos formas de hacerlo. Hay un punto dinámico y hay un punto estático. El punto estático es donde él hace el despegue. Este se determina más o menos a unos 4 o 5 metros de altura, que es cuando él se estabiliza, toma la fotografía con sus sensores y toma el punto de georreferencia con nuestros satélites. Ahora, el punto dinámico es cuando nosotros le decimos que nos persiga y el busque es el control C2. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un elemento de tracking o que él nos esté persiguiendo, nosotros podemos decirle que cuando él termine y le digamos un retorno a casa, automáticamente regrese al punto donde está el control o el C2. Bueno amigos, esto era todo por hoy. Quiero darles las gracias a los suscriptores y recuerden, la vida es una escalera y solamente hay una forma de vivirla, hacia arriba.